hermoso. Gracias por su entendido. Mark chapter 14. Vamos a We'll leer be starting in verse Marcos, 32 to 41. Marcos So 14, again, 32 al Mark 41. chapter 14, Una starting vez in verse más, 32. Marcos And 14, they came to a place 32 al which was named 41. Gethsemane. And he saith to his Marcos disciples, 14, Sit ye here 32 while I shall pray. al 41. And he Vinieron taketh pues with a them un lugar Peter que se llama and James Getsemaní and John, y dijo a and sus began to be discípulos, sore amazed, sentaos and aquí, to be entre very tanto heavy. que yo oro. And Y saith unto todo them, Y My tomó soul consigo is a exceeding Pedro, a sorrowful Jacobo unto y a death. Juan, y Tarry ye comenzó here and a watch. entristecerse And we y a went forward a angustiarse, little y les and fell dijo, on the mi ground alma está muy triste and hasta la prayed muerte, that, quedaos if aquí it y were velad. possible, the Yéndose un iron poco power might adelante, se pass from postró en him. tierra y And oró he said, Abba, que si fuese Father, posible, all things pasase are de él possible aquella unto hora, thee. y decía, Take Abba, away this cup Padre, from me. todas las cosas son posibles Nevertheless, para not ti. not Aparta what de I mí will, esta copa, but will mas no but lo what que yo thou quiero, wilt. sino lo And que he tú. cometh and findeth them Vino sleeping. luego y los And halló saith unto durmiendo, Peter, Simon, y dijo sleepest a thou? Pedro, Couldest not Simón, thou watch ¿duermes? 1 hour? ¿No has podido velar Watch una ye and hora? pray, Velar lest y ye orar, enter into para temptation. que no The entréis en spirit tentación. truly is ready, El espíritu a but la the verdad flesh está is dispuesto, weak. pero la carne es débil. And again he went away Otra vez and prayed, fue y oró, and spake the same diciendo words. las mismas And when he palabras. returned, Al volver, found them otra asleep vez los halló again. durmiendo, porque los ojos For their de eyes ellos were estaban very heavy. cargados de sueño, Neither wist y they no what sabían qué what to answer responderle. him. And he cometh Vino to la the third tercera time, vez y and les saith dijo, unto them, Sleep dormid on ya now, y and take your descansad. rest. It is Basta, enough. The la hour hora ha is come. venido. He Behold, aquí, the Son of el Man Hijo del is Hombre betrayed es entregado into en the manos hand de of los sinners. pecadores. Levantaos. Well, good morning. Buenos días. And looks like the kids are all gone. I was just going to dismiss Parece their que los children. niños ya es tiempo de la escuela para los How niños. wonderful when Es we are escuela together dominical. to be able to lift our Es tiempo voice, para sing que of the vayan hope a la that we parte de have abajo. in the return of Christ, and that we Es have a hermoso ver glorious la future. iglesia y todos nuestros This is hermanos not our congregados el día de hoy. but Es one day bello verlos, pero recuerden que este no es nuestro hogar. Nuestro hogar será establecido en el paraíso y algún día estaremos allá. Nuestro Rey está en el paraíso y esperamos su regreso. Y en anticipación de ello esperamos con gozo. our hearts in prayer. Tomemos un tiempo para orar. Gracias, Padre. Thank you for the family of Gracias por la familia en Cristo. God. Thank you for the cleansing work Gracias of por salvation. la palabra del Señor de tu salvación tan hermosa y clara, porque tú remueves nuestros pecados, Señor, y nuestra culpa al recibirte, Señor, al recibir tu perdón, Señor, y la salvación, y por transformarnos, Señor, en quienes somos tus hijos. Y gracias, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos cubres con tu verdad, Señor. Nos has hecho tus hijos. Podemos llamarte Padre. Abba, Padre, te amamos, Señor, porque, Señor, tú nos amaste primero. Gracias por las verdades que hemos estado cantando y gracias por las escrituras que han sido leídas y por las escrituras que vamos a leer a continuación. Gracias, Señor, y te pedimos que tú, Señor, nos alimentes de tu palabra, que nos hagas entender tu palabra, Señor, que nos llenes nuestros corazones de gozo, Señor, de gozo en recibir tu palabra y, Señor, de recibir la esperanza que tenemos en ti. Señor, oramos que podamos salir de este lugar con un regocijo en nuestros corazones, con un cambio, con la palabra, Señor, que tú nos puedas traer en este día. Padre, pedimos tu unción, Señor, y que tú, Señor, ayudes al pastor a decir por medio de él tu palabra.
En el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén. Amén. Some have been wondering, we've come to the end this morning of our 6 pillars. Esta mañana concluiremos nuestro estudio de las 6 prioridades básicas y algunos preguntan que qué más, qué viene después, qué va a seguir. Todavía falta un libro de Esther, no lo hemos hecho antes. ¿Por qué no lo hice antes? No lo sé, pero estoy planeando en concluir un estudio más del libro de Esther. El Señor creo que me está poniendo en mi corazón que vaya al libro de Mateo. Vamos a estudiar Mateo. Hay mucha variedad en ese libro, muchas historias, doctrinas, teología, profecías. Es mucho, abunda mucha información en el libro de Mateo. Como estamos cantando esta mañana, el rey viene, es nuestra esperanza y estoy confiando en que podamos ver ese estudio y por lo que vamos a ver mucho más. Es muy relevante en el libro de Esther, también relevante en lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, esta mañana concluiremos nuestro estudio de las 6 prioridades básicas o 6 pilares que el Señor ha llamado a esta congregación a establecer como fundamento de nuestro ministerio. Una de las prioridades básicas que debemos fortalecer y mantener si queremos prosperar como iglesia es el énfasis de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el énfasis en la oración. La oración es el 6º pilar. Es siempre orar. Y no me refiero solo a la oración formal en una reunión de oración, ¿verdad? Cuando nos reunimos, sino que, aunque esto es ciertamente incluido, sino que estoy hablando de esta actitud y hábito constante de hablar con Dios de todo y depender en Él para todo y en todas las cosas que hagamos en todo momento. Entonces, la oración necesitamos reconocer que a Dios, traerle la oración a Dios y expresar nuestra fe en Él y nuestra dependencia en Él. Y el que nombremos este pilar de la oración al final no significa que sea el pilar menos importante, ¿verdad? Pero sino que todo lo contrario, es quizás el más importante de todos. Y voy a dar algunas razones por cuales esto es muy importante. Porque sabemos que cuando oramos podemos pasar el día y poder convivir con nuestro Señor. Y es lo que vamos a hablar hoy. La oración trae a Dios a la ecuación y separados de Él no podemos hablar, no podemos hacer nada. La oración entrega la situación a Dios. La oración es la iniciación divina que libera el poder de Dios en una situación. Esta es la relación que tenemos entre Dios y nosotros, es la oración. Es todo lo que hacemos durante el día. Estamos conscientes cuando oramos durante el día, podemos pedir a Dios, hablar con Él, platicar durante el día. Y es saber a Dios todo lo que estamos interesados en hacer y lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos saber, que Dios nos dé la sabiduría a expresar nuestra necesidad a Él y confirmar la dependencia en Él también. Estamos diciendo que esto de la oración no es el último porque sea lo menos importante, sino al contrario, es lo más importante. Es lo que decíamos, separado de Él por medio de la oración no somos nadie. La oración entrega, ¿verdad?, la situación de Dios. La oración hace que la situación se vuelva de Dios. Y la oración es algo divino que libera el poder de Dios en una situación. Podemos ver en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero por supuesto tenemos que llamarle a Él. Las Escrituras revelan que Dios parece hacer muy poco en la tierra, excepto en responder a la oración de fe. Dios ha escogido obrar a través de la oración. No es que no pueda trabajar en ello, a menos que Él se le pida, pero Él ha escogido obrar a través de la oración. Clama a mí y yo te responderé. Santiago 4:2 dice, no tenemos porque no pedimos. Por eso identificamos la oración como el ministerio más importante de nuestra iglesia, porque literalmente cada aspecto del ministerio de nuestra iglesia depende de la oración debido a su eficacia. Le doy gracias a Dios por todos los que han estado orando, porque oran por la iglesia, oran por el pastor, por mí, por los músicos, por la escuela dominical, por ir al evangelio, salir. Toda nuestra enseñanza en la iglesia, escuela dominical, estudios bíblicos, clases de discipulado y sermones, todo sería una pérdida de tiempo y no lograría nada de valor espiritual si no estuviera respaldada por la oración. La oración. Separados de Él, no podemos hacer nada. Eso es lo que dice Jesucristo. Nuestro testimonio a los perdidos no tendría efecto si no fuera acompañado de oración. Nuestras familias serían vulnerables e impotentes contra los ataques del enemigo si no fuera por la cobertura de la oración. De hecho, sin oración, cada una de nuestras vidas personales serían vividas en perpetuo fracaso y derrota. Es la oración lo que hace que todos los demás aspectos del ministerio y la vida cristiana sean efectivos y fructíferos, porque la oración trae a Dios a la situación, lo invita y mediante la oración expresamos nuestra dependencia de Él. Les pregunto, apuesto a que si les pregunto si sabrían, ¿cuántos de ustedes saben que antes de que pongan su fe en Jesucristo, alguien más está orando por ustedes? Les apuesto que todos levantarían la mano. Así que necesitamos orar por aquellos que siguen perdidos, porque por medio de la oración, Dios cambia nuestros corazones, cambia los corazones de aquellos inconversos. Aquellos que están en la cautividad, les cambia el corazón. Jeremías 29:12. Concluye con esto. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Yo os oiré. Mateo 7:7. Pide. Jesús dice, pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Miremos esta mañana un par de pasajes de las Escrituras que nos subrayan la tremenda importancia de dar prioridad al ministerio de la oración. Vayamos a Marcos 14. Marcos 14, 29, 31. Marcos 14, capítulo 14, versículos del 29 al 31. El contexto de esto es que Pedro le está respondiendo a Jesús. Conocemos la historia, pero vamos a leerla aquí a continuación. Jesús le dice que lo va a negar a Pedro. Pedro le dice, pero Pedro le responde. Este es el escenario donde Pedro le dice a Jesús. Y esto es muy importante este escenario, porque esto es cuando nos enseñan en una crisis qué es lo que tenemos que hacer. Vayamos. Entonces Pedro le dice a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Él es arrogante, Pedro está siendo arrogante, pero sincero. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Más él, pero Pedro, más él con mayor insistencia decía, Pedro dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, los otros discípulos, ¿verdad? Todos conocemos el resto de la historia, como más tarde esa misma noche, en el versículo 50, cuando los soldados venían a arrestar a Jesús, sus discípulos todos lo abandonaron y huyeron. Luego, comenzando en el versículo 66, 3 veces temiendo por su vida y su propia seguridad, Pedro negó incluso saber quién era Jesús. ¿Por qué los discípulos, y especialmente Pedro, fracasaron tan completamente en cumplir con su compromiso de permanecer leales a Cristo? ¿Por qué fue esto? La respuesta a esta pregunta también explicará por qué fallamos tan a menudo a nuestras vidas. ¿Por qué fallamos en tiempo de crisis? ¿Por qué es que cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida fallamos y a veces no salimos triunfantes? Pero ¿qué es lo que nos mantiene fuertes y estar del otro lado? La respuesta es simple. ¿Qué fue lo que falló? Todos fallaron en depender del Señor en oración y en encontrar fortaleza en Él antes de que llegara la crisis. Primero hubo un triple fracaso por parte de Pedro en negar los deseos de su carne y buscar a Dios en el tiempo privado en oración, que resultó en la triple negación de Cristo por parte de Pedro en público. Vayamos a Marcos 14, Marcos capítulo 14 del 32 al 41. Vinieron pues en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, pónganse a orar. Eso es lo que quiso decir. Entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, o sea, quédense a orar. A eso se estaba refiriendo. 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él está orando lo que él ya sabía que venía. Estaba orando por persuadir, estaba orando por misericordia. Pero aún así, él decía, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y ora, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya. Había una receta para ellos por su falla. Cuando llegó el momento de orar, Pedro estaba seguro de sí mismo de que él era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que se avecinaba. Y a esta hora tardía de la noche, el sueño parecía mucho más necesario que la oración. ¿Cuántas veces venimos a esa conclusión? Cuando queremos orar y nos gana el sueño, ¿verdad? Queremos orar y no podemos, el sueño nos gana. Esto es ser guiado por el razonamiento de la carne en lugar de confiar y seguir las instrucciones de su maestro. Pedro, necesito mi dormir, necesito mi sueño, necesito esto. 3 veces les recordó Jesús de que oraran y que velaran.
Y a menudo todos cometemos el mismo error tonto. Nos sentimos seguros de que podemos superar una situación particular sin dedicar tiempo en poner nuestra confianza en el Señor a través de la oración. O decidimos que dormir un poco más o terminar un proyecto más es más necesario para el éxito de nuestro día que pasar el tiempo en oración, ¿verdad? Tal vez pensamos que no es el momento adecuado para orar, tal vez más temprano, tal vez después. Siempre creemos que otras cosas, nos ocupamos mucho de otras cosas y decimos una cosa más, algo, y después terminando de hacer este proyecto, ya me pongo a orar. Siempre hay más cosas, excusas. Y otra vez, ¿qué es la oración? Es expresar nuestra dependencia de Dios. Y es una invitación a Dios, a nuestra situación. Es reconocer a Dios que nosotros no podemos hacer nada, sino Él. Hay un principio, esta labor aquí que todos debemos entender. Aquellos que prefieren hacer pequeñas actividades y placeres antes que orar durante los momentos fáciles de la vida, casi con seguridad descubrirán que les falta la fuerza espiritual o la disciplina para salir victoriosos cuando las pruebas grandes de la vida los golpeen. La oración no es un componente opcional de la vida cristiana. La oración es un ingrediente absolutamente esencial para la vida espiritual. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho, puede lograr mucho. Pero en contraste, la vida sin oración es una vida sin poder y la iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Porque el poder está en Dios sobre la oración, por medio de la oración que traemos a Dios, a la situación. Probablemente no hay un ministerio que sea más resistido por nuestra carne y opuesto por el enemigo de nuestras almas que el ministerio de la oración. ¿Alguna vez ha notado que cuando hay una reunión de oración o un momento de oración personal, tu carne te trae a la mente muchas otras cosas que parecen más importantes que hacer? Tal vez cuando Tammy y yo queremos orar y vamos a orar, tal vez sea el punto donde más otras cosas nos vienen a la mente que hacer, que pensamos que son más importantes, interrupciones, o antes de la oración, a veces justo antes de una reunión de oración, tal vez empieza uno a sentirse físicamente enfermo o le duele la cabeza y la tentación de no asistir a la reunión de oración es fuerte. Esta es una oposición espiritual a la oración. Es para mantenerte alejado de la oración, para que seas una presa fácil para el enemigo. Es como si, por ejemplo, estamos en la noche, vamos caminando y alguien nos quiere atacar con un cuchillo. Tú mantienes tu mente en ese cuchillo, ¿verdad? Y estás tratando de que no te vaya a pasar nada. Así es en la oración. Tenemos que mantenernos orando. Vean lo que dice Marcos en Marcos 14:38. Mire lo que Jesús le dice a Pedro en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración no es como un extinguidor de fuego para ser usado solo en emergencias. Siempre estemos más motivados para orar en tiempos de crisis, pero no espere hasta que este momento usted esté en medio de una crisis para comenzar a orar al Señor. Esto es como esperar hasta que veas al ejército atacante que viene acercándose a la colina y antes de que empezar frenéticamente a construir una fortaleza para protegerse. El problema de esperar hasta que veas la necesidad de orar es que a menudo ni siquiera ves el problema hasta que estás en medio de él y ya ha hecho demasiado daño en ese entonces. Tenemos que orarlo antes. Es un patrón bíblico. Adquiera el hábito de orar
con frecuencia y experimentará más victoria en la vida. Su familia se librará de mucho dolor y conflicto si tienes la costumbre de encomendar todo a Dios en oración. Tráelo siempre a Dios en oración. Llama a Él. Esta iglesia se salva de muchos conflictos, inestabilidad y crisis, porque hay muchas personas, muchos hermanos que oran regularmente por la iglesia. Ustedes llaman a Dios, expresan a Dios su dependencia hacia Él, y Él se deleita en eso. Como su pastor, estoy muy agradecido con aquellos que ustedes que oran por esta iglesia, que oran por Tammy, por mí, por nuestra familia y por las familias de la iglesia. Gracias por todos aquellos que oran por las familias de la iglesia también. En Marcos 14:38 otra vez dice Jesús, otra vez, velad y orar para que no entréis en tentación. Esta es una exhortación a vivir en un estado constante de vigilancia y disponibilidad en todo momento, y no solo cuando se tome conciencia de la crisis, sino reconocer que estamos en una guerra y que el enemigo siempre está cerca de nosotros y decir, Señor, dependo de ti. Yo camino con mis ojos fijos hacia ti. Yo, Señor, me voy a la aventura del día de hoy, pero concentrado en ti, enfocado en ti. Fijemos nuestros ojos en Jesucristo y dejar que Él nos dirija durante el día. Y la oración es una acción preventiva que asegura que esté usted espiritualmente preparado para cualquier crisis cuando se presente. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar, no solo cuando el médico te da la mala noticia de que tienes cáncer, no solo cuando tu hijo se rebela y se aleja del Señor, no solo cuando pierde su trabajo y no sabe cómo pagará usted la renta, el gas, deudas, etc. Velad y orar ahora para que tú y tu familia estén listos y victoriosos cuando venga la tentación. Para que puedan estar en una posición donde puedan depender de Dios y que Él pueda estar con ustedes en la situación. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy interesante. De estar pendiente, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y es de estar de pie delante del Hijo del Hombre, estar en oración, alerta. Pero Pedro no vino. Pedro no vio la crisis que se avecinaba, por lo que no sintió una necesidad urgente de orar. Tal vez Dios te puede despertar en medio de la noche y decirte que ores. Hay algo en tu corazón, alguna necesidad por la que tengas que orar. No digas, oraré en la mañana. Ya estás despierto. Sé obediente a ese llamado que te está dando, a ese despertar que tuviste a la medianoche y ora. Si Pedro hubiera obedecido la insistencia repetida de Jesús de estar atento en oración, entonces el Espíritu de Dios lo habría llevado triunfante a través de la prueba. Jesús oró mientras Pedro dormía. ¿Qué diferencia hizo en el resultado de sus juicios individuales? Porque Pedro se avergonzó de lo que había hecho, porque falló, porque estaba operando Pedro en la carne, mientras que Jesús dependía de su Señor, del Espíritu de Dios. Jesús señaló a sus discípulos la importancia de orar siempre en el incidente que siguió después del monte. Jesús les menciona, ¿verdad?, la importancia de orar siempre. Hay un incidente que siguió después de la transfiguración en el monte. Vayamos, esto está en Lucas 9, Lucas capítulo 9, del 28 al 32. Vamos a ver este incidente.
Lucas 9, 28 a 32. Aconteció que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿A qué iban al monte? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, el de Jesús. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban en él. Vamos al versículo 37. Este es el escenario, la preparación. No fue la crisis, fue la preparación. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Aquí viene la crisis inesperada. Ya oraron, ¿verdad? Ya estaban preparados. Ahora viene la crisis en el 38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Si vamos a Marcos 9, 28 al 29, si vemos ahora Marcos 9, 28 al 29, se nos revela hacia nosotros, se nos dice la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos de ese acontecimiento, ¿verdad? Que sucedió. Es el mismo escenario, la misma situación, lo que sucedió con el hijo. Y aquí vemos, cuando él entró en casa y sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar los demonios afuera? ¿Por qué no pudimos nosotros? Intentamos y no pudimos. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Paremos y detengámonos y preguntémonos nosotros mismos: ¿cuándo en este escenario oró Jesús y ayunó? No le dijo al padre del hijo poseído por el demonio que esperara y regresara mañana después de que Jesús hubiera orado y ayunado para esto. Jesús no le dijo eso al padre. Jesús vivió una vida de oración y abnegación. Siempre estuvo en comunión con el Padre, negándose a sí mismo. Y por lo tanto siempre estuvo listo para cualquier crisis que el enemigo pudiera traer en su camino. Él estaba listo. Él estaba viviendo en su Padre, en oración constante y abnegación. Dependía al 100% del Espíritu de su Padre. Y él siempre estaba en comunión con su Padre, y por eso siempre él estaba listo para cualquier situación, crisis que el enemigo trajera en su camino. Pues no necesitas estar en una crisis, ¿verdad? Ya que se presentó, ir y orar y ayunar. No, prepárate antes, como el Señor te dirige. Por eso, en Lucas 21:36, Jesús dio esta instrucción muy importante para aquellos que estarían viviendo en los tiempos peligrosos de los últimos días. Y esto es algo muy importante. Mantente alerta en todo momento y ora siempre para que puedas tener fuerza para escapar de todas estas cosas que sucederán.
orar siempre, have the strength porque los tiempos peligrosos vendrán. things that will come to pass. Boy, that's an important tidbit Este of es algo muy information, importante for anyone who's fearful of the para things that cualquiera are que looming. teme de las cosas que vienen, Jesus de los says, últimos "Stay alert at días. all times and pray Dice Jesús, always mantente that you may alerta have en strength todo to escape tiempo, all these en things todo that tiempo, will para que come." tengas la fuerza para escapar de todas Prayer estas will not spare us crisis. from experiencing the trial. La oración no nos libera de But will lead experimentar us to prueba. victory in our trials La rather oración than no nos librará de experiencing experimentar defeat. pruebas, Because through pero prayer nos we are llevará a la inviting God into victoria that en nuestras situation. pruebas Through prayer en we are lugar de expressing our experimentar la dependence on derrota. God to get us through that situation. And rather than En lugar de experiencing experimentar panic and pánico, despair, desesperación, getting stressed out, having noches de sleepless insomnio nights estresadas and y failing problemas health de and the salud trials cuando of llegan life las and pruebas de la attacks vida of the y enemy los come. ataques del enemigo. A prayerful Una life vida will de give you oración peace, puede brindarle paz, confidence, confianza, calm, and calma steady y strength in the midst of fortaleza the en medio de storm, la because you tormenta. already have Porque tú handed ya it over to estás God. You dependiendo already de have Dios, expressed your ya estás dependence upon expresando Him. tu You dependencia are en Dios. walking Tú hand in estás hand with Him, caminando mano a and mano now, con tu Dios. you can just say, Lord, Solo puedes decir, Señor, abiding in you. estoy dependiendo We've de ti. talked about this. Ya It's hablamos de resolved. esto. Your will is being done. I am trusting you in this. En respuesta, tu voluntad Jesus sea lived hecha y no la mía. a life of prayer. Jesús vivió una vida de oración y siempre estaba listo. A saying that if Bueno, the ahora devil can't hay un dicho, he'll make you busy. si el diablo no puede hacerte malo, te mantendrá ocupado. Our society very busy. Y en esta sociedad, And as a todos result nos of quieren our mantener busyness, our ocupados. lives become Satanás ha logrado mantener ocupada a toda nuestra sociedad y como resultado de nuestro ajetreo, nuestras vidas se vuelven impotentes e infructuosas. And when we stop to Cuando nos evaluate, detenemos we a evaluar, realize that the cuando nos problem detenemos a evaluar of la time, situación, nos damos cuenta de que el problema no es la falta de tiempo, sino la falta de identificación correcta de las prioridades. what we should ¿Cómo podemos saber en qué debemos y no debemos gastar nuestro tiempo cuando todo parece importante en ese momento? things that all Porque muchas cosas pueden parecer importantes en ese momento. Señor, ora. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es prioridad? ¿Qué debería de hacer y qué no? En Juan 17:4 fue la noche anterior de su muerte. Jesús hizo esa sorprendente afirmación en su oración a su Padre, la noche anterior a su muerte. I have finished the work. Le dijo a su Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me dijiste que hiciese. Or to be able to say that at the end of your life. ¿Tú podrías decir esto al final de tus días? Padre, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. And only 3 short years of public En ministry. 33 cortos años de vida y solo 3 cortos años de ministerio público, ¿cómo pudo Jesús decir que había terminado la obra? Still many demon-possessed. Todavía había muchos en Israel que no habían sido sanados, muchos todavía estaban poseídos por demonios y muchos aún no eran salvos. Urgent human needs. Sin embargo, en esta última noche, con muchas necesidades humanas urgentes sin satisfacer, Jesús tuvo paz. How did he know that? Sabía que había terminado lo que Dios quería que hiciera. Pero ¿cómo supo eso Jesús? ¿Cuál fue el secreto de la obra de Jesús? ¿Cómo supo que ya había terminado todo? Look at Mark's Gospel. Vayamos a Marcos 1:35. Mark's Gospel, chapter 1, Marcos capítulo 1, versículo 35. verse 35 says, "Now in the morning, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. he prayed." This was Este era el hábito diario de la vida de the Jesús. secret of Aquí está el secreto de la vida fructífera y la obra consumada de Jesús. of the cross Esperó en oración las instrucciones de su by Padre accident. y la fuerza del Padre para cumplir con la tarea. No fue algo accidental que pasara. Él siempre oraba y esperaba en oración las instrucciones de su Padre y la fuerza del Padre para cumplir con la tarea. Todos los días, Señor Padre, guíame
Manténme alejado de lo que pueda ser una distracción para que yo no pueda hacerlo lo que me has mandado a hacer. Jesús tuvo discernimiento para conocer la voluntad de su Padre para él cada día mientras esperaba en el Padre en oración. De esta manera, Jesús evitó las demandas urgentes del mundo. Y a través de la oración, Jesús permitió que el Espíritu Santo cumpliera a través de él la importante voluntad del Padre. Si nosotros siguiéramos este patrón diario, como lo hizo Jesús, pidiendo oración, esperando por dirección de nuestro Padre, ¿qué pasaría si empezáramos nuestra mañana mirando al Señor en oración, pidiendo dirección? Y así a lo largo del día aprenderíamos a enviar oraciones breves y tranquilas mientras nos rendimos a Dios. Y Él nos guiaría a lo largo del día. Él lo haría. Si lo hiciéramos todos los días, todas las mañanas, y a platicar con Él durante el día, ¿verdad? Algo rápido, oraciones cortas, breves y tranquilas, reconociendo a Dios y rindiéndonos y recordando con nosotros mismos cada día que Él hará su voluntad a través de nosotros y que Él nos guiará. Él nos guiará a lo largo del día, como lo dice en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nos esperamos en oración la guía y la fortaleza de Dios cada día, estamos diciendo con nuestras acciones y con nuestros labios que no lo necesitamos cuando no esperamos en oración. Estoy bien, Dios, yo puedo hacerlo. No te necesito para esto, pero bendíceme. No, lo necesitamos para todo. Jesús él mismo lo dijo. Lo necesito en todo momento. Lo necesitamos para todo. ¿Con qué frecuencia? Todos los días nos encontramos haciendo las cosas nosotros mismos, tratando de arreglárnoslas sin una dependencia consciente de Dios. ¿Con qué frecuencia nos sumergimos en el día sin tener idea de lo que el Señor quiere que dediquemos nuestro tiempo y atención para ese día? Nos preguntamos, ¿es esto lo que Dios quiere hacer? No sé, espero que eso sea. ¿Qué diferencia hace? Empezando el día en oración. Señor, tú guíame, sé tú, y confieso que durante el día tú vas a hacer. Confío que tú eres el que me va a dar la sabiduría para sobrellevar mi día. Jesús no terminó todas las tareas urgentes en Israel, pero sí terminó la obra a la que Dios le llamó. Y él sabía para lo que Dios le había llamado. La única alternativa a vivir una vida frustrada e infructuosa es estar seguro de que Dios está haciendo lo que Dios quiere. Y esto solo vendrá a nosotros cuando aprendamos a esperar en Dios en oración. Vayamos todos a Éxodo, el Antiguo Testamento, Éxodo 17, del 8 al 13. Éxodo 17, del 8 al 13. Y esto será algo familiar para ustedes. Es Amalek, está hablando de Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rafidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Este es un ataque espiritual, lo que estamos viendo. Y en el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek.
Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así que cuando la mano de Moisés se sostenía alzada, Israel se prevalecía, seguía victorioso. Y cuando las manos una vez más de Moisés se cansaban, pero no se podían dar por vencidos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Quién se cansó más? ¿Uno peleando el conflicto o el otro que estaba orando? Moisés intercediendo en la montaña mientras Josué se enfrenta al enemigo en el valle. La victoria requiere ambas cosas: involucrar a Dios en oración y confrontar al enemigo en el valle. Tiene que haber las dos cosas. Y la victoria es determinada en base a la dependencia que tenemos con nuestro Dios. La conclusión: ¿por qué la oración es una prioridad tan alta para todos los cristianos? Porque es la oración que expresamos nuestra dependencia de Dios para que nos guíe hacia aquellas cosas que son su prioridad para nuestras vidas. Y en oración le rendimos nuestra vida para que Él pueda hacer su voluntad a través de nosotros con su fuerza. La oración trae a Dios consciente y deliberadamente a la situación, y separados de Él no podemos hacer nada. No importa la edad que tengas, puedes orar. No importa cuán débil o discapacitado seas, ni siquiera tienes que poder hablar. Aún así puedes hablar. Dios sabe, conoce tus pensamientos. Y puede que no tengas otros dones o habilidades, pero mientras tengas aliento, posees el arma más poderosa y la herramienta más eficaz que Dios le ha dado a toda la iglesia. Y eso es la oración, la herramienta de la oración. A través de la oración, Jesucristo te ha dado la autoridad para acercarte confiadamente ante el trono del Todopoderoso Creador de este universo y pedirle que actúe en tu nombre en cualquier situación. No. Y Satanás se ríe de nuestros mejores esfuerzos para ministrar y ser burla de nuestros intentos de vivir la vida cristiana. Pero tiembla cuando ve al Hijo de Dios más débil de rodillas en oración, porque sabe que Dios se involucra cuando oramos. Él sabe que cuando nosotros nos arrodillamos a orar, Dios viene y se involucra. Así que si eres un intercesor de oración, te animo a orar diariamente por nuestra iglesia. También te invitamos a ponerse en contacto con la iglesia, con la oficina de la iglesia, y solicitar recibir un boletín de oración semanal que le proporcionará una lista regular de solicitudes, peticiones de oración relacionadas con nuestra iglesia. Tenemos eso en la iglesia. Tú puedes contactarnos. También tenemos oportunidades, tenemos reuniones de oración programadas regularmente, que son una gran oportunidad para reunirse y orar junto con nosotros. Puede hacer en línea, ni siquiera tienes que salir de tu casa. Para todos nosotros, permítanme animarlos a comenzar a orar regularmente, pidiéndole a Dios que les enseñe a orar. No solo para enseñarte cómo orar, sino para enseñarte a arrodillarte y hacerlo.
que lo hagas realmente. Motívame, Señor, a orar. Ayúdame a orar. Enséñame a orar. Y Él contestará tu oración felizmente. Oremos. Padre, te damos gracias porque no nos dejaste solo. Gracias, Señor, por tu palabra que se nos revela, Señor, lo grandioso que es tu palabra. La palabra es una herramienta tan grande que nos conecta contigo. Y Padre, oramos que nosotros nos vamos a deleitar en usar la palabra. Señor, te pedimos que nos libres de una situación religiosa, que nos libres de una mente hecha donde nosotros solo digamos, voy a orar, voy a planearme, pero que no lo sienta o no lo haga. Que, Señor, esto hable a mí, que tú, Señor, me hagas ver que la necesidad de orar es tener la dependencia hacia ti. Que me deleite, Señor, al comunicarme contigo. Ayúdame, Padre. Señor, que tú me puedas enseñar cómo orar, cómo deleitarme en ti. Enséñame a arrodillarme, Señor, y orar. Y oramos como iglesia, Señor, que tú nos ayudes y nos mantengas unidos en oración, que oremos unos por otros y confiamos en que tú nos guíes en nuestros días difíciles, en estos tiempos difíciles, Señor. Confiamos en ti, Padre, que nos traes sanidad a todos aquellos que padecemos enfermedad, que padecemos algo mental. Señor, ayúdanos a pasar por estas pruebas, Señor, en oración contigo. Y oramos y confiamos en que tú contestarás nuestras oraciones y que nos traerás paz, Señor. Y, Señor, que no sea nuestra carne, sino el Espíritu que se mueva en nosotros. Padre, por favor, motívanos a este ministerio de oración. Y miramos, Señor, hacia adelante, hacia el futuro, en anticipación de lo fructífero que seremos en oración en nuestro Padre. Y oramos todo esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.